Bienvenidos al tema de anatomía celular, concretamente de la célula eucariota y de fisiología celular. Lo primero que tenemos que saber es que la célula es la unidad morfológica, es decir, en forma, y funcional, es decir, en función más básica de todo ser vivo. Básicamente, la vida más simple que se puede dar en el ser humano. Rudolf Virchow creó una teoría que se denominó luego la teoría celular, afirmando que toda célula procede de otra célula. Es decir, postuló varias veracidades. Nos dijo que todos los seres vivos están compuestos por células, que en las células tiene lugar todas las funciones metabólicas del organismo y además tienen capacidad de nutrirse, de relacionarse con el medio que les rodea y de reproducirse, es decir, que tienen vida. Y las células contienen material hereditario. Tenemos dos tipos de células. En forma general tenemos por un lado la célula procariota, que no tiene núcleo, su material genético está disperso por todo el citoplasma y son específicas de organismos unicelulares, como por ejemplo podrían ser las bacterias. Y por otro lado tenemos la célula eucariota, cuyo material genético sí que se encuentra dentro de un núcleo que está bien definido y tiene estructura más compleja. Por un lado, ejemplos de células procariota tendríamos todo lo que son de la familia de los cocos, los diplococos, estreptococos, etc. Por otro lado, tendríamos de la familia de los bacilos, como son los diplobacilos, estreptobacilos, cocobacilos. Y luego, por otro lado, la familia de los espirilos. Y de la célula eucariota, fundamentalmente tenemos dos tipos de células: la animal, que es la que nos compete estudiar, y la vegetal. Hablaremos de la estructura de las células eucariotas, es decir, de su anatomía. Para entender la anatomía de una célula, básicamente podríamos decir que es como si tuviéramos una piscina. Tenemos por un lado el recipiente, que sería la piscina, que hace que nos separe del medio interno de la piscina al medio externo, lo que hay por fuera. Luego una parte acuosa, ese líquido que sería el agua, y luego pues, los niños metidos dentro de la piscina, que serían todas las organelas. Básicamente sería, por un lado, la propia piscina, como hemos dicho, sería la membrana plasmática o también conocida como citoplasmática, que es una capa externa que sirve de envoltura de la célula. Luego, el citoplasma, que sería el agua en nuestra piscina, está formado por una sustancia que es semilíquida, que en su mayor parte está formado por agua, en un 80%, y además por proteínas, lípidos, sales minerales y también hidratos de carbono. Y por otro lado, esos niños que se meten dentro de la piscina serían los orgánulos, que son los responsables de realizar todas las funciones de la propia célula. Comenzamos por esa envoltura, esa capa que envuelve a la célula, que sería la membrana plasmática o también conocida como membrana citoplasmática. Es una doble capa de lípidos y proteínas, como podemos ver aquí, y su función básicamente es proteger y regular el intercambio de sustancias entre el medio externo de la célula al medio interno. Por otro lado, ese agua de la piscina, el citoplasma, es el lugar donde se encuentran todos los orgánulos celulares ahí flotando y donde se producen todas las reacciones químicas imprescindibles para el metabolismo celular. Por otro lado, vamos a empezar a ver todos los orgánulos que conforman las células. Vamos a dividirlos en estos 8, particularmente, aunque luego le vamos a añadir el núcleo, que serían los ribosomas, mitocondria, vacuola, el retículo endoplasmático, la parte de Golgi, los centriolos, lisosomas y cilios y flagelos. Comenzamos con los ribosomas. Los ribosomas simplemente se encargan de la síntesis, es decir, de la formación de proteínas. Por otro lado, la mitocondria. En su interior se producen como unas reacciones químicas muy complejas cuya finalidad es la creación de energía mediante la respiración aeróbica o también conocida como la respiración celular. Las vacuolas permiten el almacenamiento de diferentes sustancias.
Por otro lado, el retículo endoplasmático. Tenemos dos tipos de retículo endoplasmático, uno rugoso y otro liso. Básicamente, si nosotros le pasáramos la mano por encima de su tejido, uno notaríamos como granulitos, que básicamente son proteínas adheridas, ribosoma adherido ahí a la pared, que sería el rugoso, porque tiene ribosoma, R de ribosoma, ¿vale? Y el retículo endoplasmático liso no tendría nada en su pared. A medida que los ribosomas van fabricando las proteínas, que ya hemos dicho anteriormente, estas, ¿qué harían? Se vierten dentro del retículo endoplasmático rugoso y luego se van transportando. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas, entonces su función es la síntesis, es decir, la creación de lípidos y también el transporte intracelular. Por un lado, retículo endoplasmático rugoso, la R de ribosomas, ya sabemos que tiene que ver con las proteínas, y retículo endoplasmático liso, la L de lípidos. El aparato de Golgi lo que actúa básicamente es como envasadora. Lo que hace es que las moléculas que provienen de ese retículo endoplasmático las empaqueta en vesículas y las manda a donde son necesarias. Los centriolos, por otro lado, intervienen dentro de la división celular. Y los lisosomas son como vesículas membranosas, que tienen esa forma así esférica de bolita, que contienen enzimas digestivas. ¿Y esto qué hace? Que degradan todas las moléculas que no son, que ya no tienen utilidad dentro de la propia célula. Básicamente actúa como basurero, es decir, lo que ya no nos sirve, lo meto aquí y ya luego lo echaré fuera de la célula. Y luego tenemos los cilios y flagelos, que son dos cosas diferentes. Los cilios, que sería el dibujo que tenemos aquí a la derecha en azul, son como prolongaciones finitas que salen como bracitos que salen de la célula y su función principal es el movimiento y capturar diferentes sustancias. Básicamente actúa como bracitos, tanto para moverse por el medio donde está como para tener ese contacto con las sustancias que hay alrededor. Y por otro lado, los flagelos es una prolongación, es una cola larga que sale de esa célula y lo que básicamente ayuda a ese tipo de célula, como en nuestro caso sería el espermatozoide, que es la célula por excelencia con flagelo, lo que ayuda es a que se mueva, darle movimiento. Y luego tendríamos el núcleo. El núcleo es la parte de la célula que contiene el material genético de esa célula. Se encarga de regular el metabolismo celular y de la reproducción de la propia célula. Básicamente es como si fuera el centro de control de la célula. Ahí es donde se mandan y se gestionan todas las cosas. Está formado por una membrana nuclear que tiene poros y lo que permite con esos poros es que se comunique con el citoplasma. Esta membrana delimita una región denominada nucleoplasma, es decir, ese plasma del núcleo, donde en su interior hay una serie de estructuras. Estas estructuras son la cromatina y los cromosomas, y además el nucleolo. El nucleolo, su función es crear los ribosomas que luego madurarán en el propio citoplasma. Y los cromosomas y la cromatina están compuestos por proteínas y por ADN. La cromatina, concretamente, se presenta como una fina red y cuando la célula entra en división, esta red se condensa y se convierte en cromosoma. Básicamente es como si yo tuviera el pelo ahí enredado y luego me hago una trenza y lo organizo. Pues esa cromatina sería ese pelo enredado, esa red de ese ADN y esa trenza pues ya serían los cromosomas bien definidos. En la especie humana tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Y cómo funciona la célula? Pues la célula fundamentalmente tiene tres funciones generales. Nutrición, que es la incorporación de nutrientes y luego lo transforma en energía. La de relación,
que es la capacidad de recibir señales del medio, tanto externo como interno, y de responder ante ellas. Si, por ejemplo, se da una señal, pues la célula se quiere desplazar hasta esa señal. Pues básicamente lo que haría es generar movimiento para llegar. Ahora lo veremos con más detenimiento. Y por último, la función de reproducción. Necesitamos tener división celular para tener más células de ese tipo. Por un lado, la nutrición celular podríamos decir que hay fundamentalmente dos tipos de nutrición. Una que se llama difusión pasiva o transporte pasivo, en el que las sustancias pasan a través de una membrana a favor del gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Si en un lado hay poquitos nutrientes y en el otro lado hay mucho, pues va a ir para compensar esas partes y no necesita energía. Ejemplo de difusión pasiva, tendríamos la ósmosis, la diálisis y la filtración. Y el transporte activo, que sería el paso de sustancias a través de la membrana contra gradiente de concentración, y en este caso sí que necesita energía. Y ejemplo de transporte activo sería la bomba de iones y la endocitosis. Por otro lado, la función de relación tendríamos como tres formas de responder ante un estímulo. Por un lado, la conductividad, que sería la capacidad que tienen las células especializadas de permitir el paso de la electricidad, como por ejemplo podría ser las neuronas. La contractibilidad, que sería la capacidad de las células para poderse contraer y modificar su estructura, como por ejemplo podrían ser las células musculares. Y el movimiento, que sería la capacidad que tiene la célula de desplazarse, como por ejemplo podría ser un espermatozoide o un glóbulo blanco. Y por último, tendríamos la función de reproducción. Fundamentalmente tenemos dos tipos de mecanismos. Uno sería la mitosis, en el que es un tipo de mecanismo de replicación mediante el cual una célula madre se divide para dar lugar a dos células hijas que tienen la misma genética que su madre. Sin embargo, la meiosis es el mecanismo por el que la célula madre, se obtendrían 4 células hijas y su dotación cromosómica, es decir, su material genético, es la mitad de la portadora progenitora. Esto sería todo. Muchísimas gracias.